Ok, bueno, vamos a iniciar entonces con la entrevista para nuestro trabajo de investigación. En este caso nos acompaña, Joseph Rondán. el cual nos va a responder unas preguntas acerca de la marca Durex, en lo que sean preservativos. Bueno, la primera pregunta, Joseph, es ¿qué emociones asocias con el uso de preservativos? Pues podría relacionar la percepción de seguridad, ¿no? La emoción de tranquilidad, de protección. O sea, el tema de la protección es contar con una barrera, ¿no? Con un escudo, por así decirlo. Y hasta cierto punto, pues, para poder ir un poquito más allá de lo que genera, ¿no? Pues, a ciencia cierta, el tema de poder disfrutar, ¿no? De tener ese permiso de poder disfrutar porque hay un cierto rango de responsabilidad. Ok, y la siguiente pregunta es, ¿te sientes seguro y confiado al usar los preservativos Durex? Pues sí, para ser honesto, hubo un tiempo en el que tenía pues que comparar con otros productos de otras, bueno, con el mismo producto pero de otras marcas y siempre había un rango que diferenciaba a Durex de los otros, ¿no? A ese punto en el que uno dice, bueno, si la experiencia con ese preservativo de muchas personas, lo que declaran, ¿no? En el momento del storytelling, es buena, entonces, pues, ¿por qué no probarla, no? Y así, pero para ser honesto, mi primer acercamiento también fue con un condón Durex. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué imagen mental se te viene cuando escuchas la palabra Durex? ¿Qué imagen mental? Pues estaría hablando tal vez de como un escudo, como una barrera, ¿no? Una muralla, algo así, como una armadura. O sea, el tema de poder protegerte, Ajá. ¿no? Eso. Ok, bueno. La siguiente pregunta es, ¿puedes recordar una experiencia positiva o negativa relacionada con el uso de un preservativo Durex? Bueno, eh, tal vez no es una experiencia mía como tal, pero recuerdo de que sí, en parte llegué a compartir el mismo pensamiento o la misma idea respecto a esto. Un compañero de trabajo nos comentó de que había tenido, ¿cómo se llama?, la urgencia de comprar un preservativo, pero no sabía cuál comprar, así que solamente compró el primero que vio de MS y se lo llevó. Pero resulta que al momento de que, ¿cómo se llama?, de que estaba teniendo las relaciones sexuales, nos comentó de que tenía un cierto aroma que olía para su gusto muy frutal Ajá. y como que no iba dentro de todo lo que estaba pasando, ¿no? O sea, lo que me nos comenta es de que en algún momento, me imagino que al momento de ponérselo, su mano quedó con el mismo aroma con el que estaba el preservativo y al momento de pasar su mano cerca de su rostro, qué sé yo, nos comentó de que tenía un aroma frutal y eso como que no, tal vez podría tratarse de que sí, hay muchos sabores o hay muchos aromas que son muy fuertes para lo que en realidad está haciendo, ¿no? Un preservativo. O sea, fue una experiencia negativa. Sí, No le básicamente gustó fue prácticamente el... bueno, me comentó que no, pero diría yo que llegaría a compartir el mismo pensamiento. O sea, si vas a tener una relación sexual, lo que buscas es compaginar con la otra persona, ¿no? En todo caso, ya si fuera un tema de disfrutar, pues creo que va más allá del que me sienta en un campo de flores o comiendo un chocolate, un dulce, ¿no? Creo que no va mucho con eso, ¿no? Ok, ahora, la siguiente pregunta es, ¿alguna vez has sentido vergüenza de comprar o usar un preservativo? ¿Y por qué crees que sucede eso? En mi parte creo que no, porque digámoslo así, el colegio donde yo estudiaba tenía este tipo de charlas en donde se trataba con cierta naturalidad y pues respeto, no tenían autorización de nuestros padres para poder darnos las charlas adecuadas, recordando que en ese entonces también estábamos con el tema de los embarazos adolescentes, el tema de las fiestas, ¿no? Todo lo que salía en televisión y pues nosotros como jóvenes, como adolescentes estábamos dentro de todo ese rango de desenvolvimiento y descubrimiento y bueno, el colegio nos dio una charla que por lo menos para mí, me sirvió porque todos los términos que se utilizaron fueron tratados con cierta naturalidad
que por lo menos a mí, siendo una persona joven, sí llegaba a entender. En cambio el resto pues se reían o lo trataban como un tabú, ¿no? Decían pene o decían vagina, relaciones sexuales, entonces ya las personas reaccionaban diferente, ¿no? Mis compañeros, ¿no? Del salón. Pero por lo menos para mí no, porque dentro de todo lo que se mencionaba también había un contenido de lo que era ¿cómo se podría decir? La seguridad, ¿no? El tema de la responsabilidad que conlleva también el uso de un preservativo, ¿no? Y se nos contó y se nos mostró cómo ponerlo y todo eso. Y como te digo, justo te mencionaba, mi primer acercamiento fue básicamente con un condón Durex, ya que el mismo preservativo que se nos dio en la charla fue básicamente por la campaña que estaba haciendo el departamento psicológico, el departamento, bueno, el curso, ¿no? De personas, familia y relaciones humanas, creo, y el colegio como tal, ¿no? Bueno, Durex fue la marca que se acercó más. Ok, ahora la siguiente pregunta es, ¿qué te gustaría que Durex ofreciera que no tiene? Que Durex ofreciera que no tuviera. Bueno, para lo que yo tengo entendido, ya hay de todo tipo. Hay con aros, con espuelas, con retardante, con sensitivo, ergonómico creo que le dicen. Ya hay tantos derivados y subderivados que ya es como que complicado el crear un producto nuevo, ¿no? Dentro de un mercado ya demasiado amplio. Pues tendría que ser, no sé, algo diferente. Tal vez, ¿no? De que venga ya con un pequeño... Bueno, eso es lo que... Experiencia, ¿no? De que a veces te viene el condón nada más, pero no todas las tiendas tienen lubricantes. Entonces, voy y adquiero el preservativo, pero no tiene lubricante, entonces tengo que irme a preguntar si es que tienen alguno, y el que ofrecen ya no es el sachet, no el pequeñito para uso común, sino que ya venden el frasco entero y todo eso, pero no me veo trasladando eso en un morral o en una mochila, la verdad, sinceramente, por lo menos, ¿no? Y pues nada, creo que sería el tema de ponerle tal vez una cierta cantidad de lubricante ya incluido con el condón, así como cuando ponen acondicionador y shampoo, pues dentro del mismo empaque. Ok, está bien. La siguiente pregunta es, ¿has sentido alguna vez que usar condón es demasiado serio para una relación casual? Pues por lo menos no, porque lo veía y lo veo como algo, un punto de responsabilidad, que ya el tema de cómo lo relaciono con la cotidianidad, ¿no? Con lo que cumple el día a día, ya no es como que el ir hacia ese punto, ¿no? De la seriedad, sino que ya es algo que se vuelve un hábito, ¿no? El cuidarse, el entender el por qué te estás cuidando, de qué te estás cuidando, ¿no? Y no solamente lo del tema de las ITS o ETS, ¿no? Sino también lo que son los embarazos no deseados, ¿no? La responsabilidad de poder tener un poquito más de ese énfasis, ¿no? En las cosas que son importantes para poder tener en cuenta, pero hasta cierto punto no lo considero como tal algo muy preocupante o alarmante o serio dentro de un tema de relación sexual, porque es algo que se tiene que hablar y si en todo caso no se prefiere utilizar, pues entonces no hay compatibilidad ahí, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo fue la primera vez que usaste un preservativo? Justo en la charla que te comento, el psicólogo que nos dio la charla nos mostró en la figura de un pene cómo se ponía. Se apretaba la punta y se ponía y todo eso, y a raíz de eso ya surge también lo que es la invitación a la exploración, ¿no? De cómo tú te percibes utilizándolo, ¿no? Y en base a eso fue, creo que esa mi primera vez, ¿no? De que no saber cómo ponerlo y cosas así, o recordar cómo era, para que después cuando suceda en una situación real, pues poder ponerlo bien y no tener ese inconveniente, ¿no? De que esté al revés, o el demorarse ahí abriendo el empaque, ¿no? O se rasgue o se rompa. Entonces ese fue mi primer acercamiento, básicamente. Hablando del preservativo como tal, fue mi primer acercamiento. Okay. Ahora, ¿en qué momento se dice que empezaste a tomar decisiones sexuales más conscientes? ¿En qué momento? Creo yo que desde hace un buen tiempo, inclusive más allá de lo que era la responsabilidad sexual al uso del preservativo.
sino de que el entorno en el que estaba, pues no, era un lugar en el que pues tenía vecinos o vecinas que ya eran padres muy jóvenes y se veía que eran personas que, pues no digo que sea un estorbo o que te trunque algo, sino que tal vez las personas a las que les puede llegar un hijo, ¿no? Una bendición, sería en cambio en un momento en el cual se encuentren bien posicionados económicamente hablando, ¿no? Y pues tener una plenitud. Pero creo que en ese punto llegaría yo a ¿cómo se llama? A ver el impacto que llegaría a tener la toma de esta decisión de lo que es la seguridad, ¿no? Y el cuidado. Ok, ahora, ¿cómo cambió tu percepción sobre los preservativos desde tu primera experiencia hasta ahora? Pues digamos, como lo tomaba antes, era un tema de que era eso sí o sí y pues eh, no tenía personas con las que compartía el mismo punto y lo llegaba yo a considerar algo muy importante, por lo menos para mí, porque para mí sí había sido algo claro, ¿no? Pero para otras personas no, y era como que no tan común, pero ahora sí se puede hablar, se puede comentar si es que se puede, ¿no? Y llegar a un acuerdo y hacerlo, ¿cómo se llama? Con el mismo grado de naturalidad y hasta que forme parte de, y no que sea como un requerimiento, sino que forme parte de ella automáticamente. Ok, ahora la siguiente pregunta es, ¿has probado otras marcas antes de Durex? ¿Y qué te llevó a cambiar o no? Bueno, hubo creo que una vez en donde no encontré ni Durex ni otro preservativo parecido que son los piel. Ujú. Y en ese entonces estaban saliendo de moda unos preservativos nuevos que eran los Five. Ujú. Y esos eran, ¿cómo se llama? Pues los que estaban ahí al alcance y ya tenía que irme a otro lado. Entonces, pues, precavido, lo compré. Pero llegué a percibir que el mismo lubricante que incluía, bueno, el lubricante que ponen dentro del empaque para que el preservativo no se raspe ni se dañe, Ujú. pues tenía un cierto rango aceitoso, reseco, o sea, era, ¿cómo se podría decir? Era suave, pero a la misma vez se quedaba reseco, o sea, al estar expuesto. O se seca rápido. Ajá, el secado era rápido. Inclusive cuando lo tenía en mano se llegaba a sentir como si fuera un poco áspero. Y ya fue como que no me gustó y no lo volví a utilizar, la verdad. Ok, ahora la siguiente pregunta es, ¿recuerdas alguna campaña de Durex que haya impactado en tu forma de pensar o actuar? Sí, hubo bueno, yo soy una persona bastante, eh, ¿cómo se llama? Enérgica, ¿no? Tengo bastantes compañeros, tengo bastantes amigos, soy bastante amiguero, y pues al momento de salir a discotecas o eventos me he llegado a encontrar con diferentes actividades, activaciones que hay, pero una de ellas era la de que combinaban el cuidado para cuando te vayas de la discoteca y el cuidado para cuando estuvieras en la discoteca, porque hace un tiempo atrás también hubieron muchos casos de esos en los que eran de personas que drogaban en las bebidas y se llevaban a las personas. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que sentía de que había ese rango de protección para tu bebida, para que pudieras disfrutar de la noche con tus amigos, bebiendo responsablemente y no con ciertos elementos químicos. Pero también tenía el tema de lo que es la responsabilidad, ¿no? Del usar el preservativo, ¿no? Por si algo llegara a suceder o surgir a partir de un intercambio de palabras con otra persona en una discoteca, ¿no? Y tomárselo en serio. Entonces, responsabilidad de un lado y responsabilidad del otro. Protección y protección. Eso creo que podría ser el mejor juego de una activación que haya visto de Durex. Y casualmente era la misma marca, Durex. Ok, ahora la siguiente pregunta es, ¿qué aprendiste sobre ti mismo al usar preservativos regularmente? ¿Cómo así? No. Como tú me comentaste, ¿no? Tú desde que estás en colegio ya te has familiarizado con el tema de utilizar preservativos con normalidad y sin ningún tipo de tabú. Entonces,
¿Qué crees que has aprendido de ti mismo? Que eres una persona que utiliza regularmente, ¿no?, los preservativos. Pues, ¿qué he aprendido, por lo menos de mí? Que he entendido un poco más de lo que conlleva una situación, ¿no? De que a partir de cierto punto, nuestras acciones, pues, llegan de una decisión, llegan a tener desencadenan en un montón de acciones futuras, ¿no? Y creo que eso, el poder proyectar la responsabilidad a partir de diferentes decisiones que tome, ¿no? Creo que eso ha sido lo que mejor he aprendido de mi mismo pensamiento, de mí, de mi ser o de mis ideales como tal, ¿no? El hecho de tomarme más en serio ese tipo de decisiones. Ok. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo ha cambiado tu comunicación sobre protección con tus parejas a lo largo del tiempo? Bueno, para ser honesto, antes era un tema de se tiene que utilizar y si no, pues no. Y ya está, y ahí quedaba la situación, que es normal. Pero a partir de eso, yo me pongo a pensar, no todas las personas tuvieron tal vez el mismo acercamiento con los términos adecuados, con la educación adecuada, con el contenido de información adecuado, y no todos lo tienen entendido de una misma manera como yo. Entonces, tal vez en vez de evitar el lazo sexual, por así decirlo, que se pueda generar, la relación sexual que se pueda generar, pues también sería el caso de cómo llegar a compartir lo que uno sabe, lo que uno conoce y hacer entender a otras personas más de lo importante que es el cuidado, ¿no? El preservativo como tal dentro del coito. Entonces, estaríamos hablando de que tal vez sería eso, el cómo hacer entender a otras personas también de lo importante que fue y cómo lo veo yo. Ok. Ahora, la siguiente pregunta es, si pudieras hablar con tu yo más joven sobre sexualidad segura, ¿qué le dirías? Pues que se lo tome un poco más tranquilo. Ahorita con la respuesta anterior, actualmente creo que ese término se le llama ghostear. Entonces era, ok, sí, relaciones sexuales, protección. No, ok, chao. Y ahí quedaba. Entonces creo que era muy tajante y hasta cierto punto pues se podría considerar como cortante respecto a eso, pero creo que eso, que tratara de abrirme más a pensamientos de otras personas que pues no tienen tal vez el mismo entendimiento que tuve yo, no y cómo recibir información, sino que también que me lo tomara a mí yo de más joven, que me lo tome un poco más tranquilo, de que también puede ser una puerta a poder comunicarse y a poder hablarlo y que otras personas también puedan llegar a verlo como yo lo estoy viendo, ¿no? Ok. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿te has sentido más o menos libre sexualmente desde que usas Durex? Yo siento que más. He conocido personas que están muy en contra de los preservativos, que dicen que no se siente lo mismo y ese tipo de cosas, pero a mí me da cierta tranquilidad el hecho de saber que estoy desarrollando una actividad sexual segura, tranquilo. Entonces estoy como que compartiendo una situación sexual con otra persona y pues estamos cuidándonos, tanto la otra persona como yo, ¿no? Y ya está. Entonces me da cierta libertad porque me siento tranquilo de desenvolver, ¿no? Me siento tranquilo al momento de utilizarlo y me da cabida poder continuar con el uso de él. Ok. La siguiente pregunta es, si Durex fuera una persona, ¿cómo crees que sería su personalidad? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo vestiría? Si Durex fuera una persona, o sea, como si fuera un icono o algo así, una imagen, Sí, como tú consideres. pues tal vez considerando, ¿no? Justo lo que te mencionaba de que yo lo veo como un escudo, como un bloque, como una barrera, pues tal vez algo animado sería como si fuera una silueta de una persona utilizando una armadura, ¿no? De lo seguro que se pueda sentir, ¿no? La barrera, ¿no? De la protección. Pero llegando a tal vez, no sé, llevarlo a lo animado, ¿no? De repente que el mismo casco, por ejemplo, no medieval, tenga esa formita que tiene al momento de que se coloca y el aro queda suspendido un poco, pues tenga esa misma formita, o el caso del escudo que tenga también una imagen de un preservativo, ¿no? Entonces ya es como que, creo que yo lo vería así, ¿no? Relacionado a algo seguro, una barrera, una protección, un escudo, algo así. Ok.
Ahora, la siguiente pregunta es, si pudieras diseñar tu propio preservativo Durex ideal, ¿cómo sería? En textura, aroma, color, funcionalidad. Pues como te venía diciendo, ¿no? Unas preguntas anteriores. Hay tantos productos, sus divisiones y subdivisiones, que siento que crearle algo diferente o combinar otros puntos que ya están creados, no sabría decirte un punto exacto en el que sería el preservativo ideal, porque ya hay muchas opciones, hay muchas variedades. Entonces, tal vez sería uno en el que pueda englobar un poquito más lo sutil, ¿no? Lo de ya no tanto aroma, ya no tanto aceite, ya no tanto sabor y cosas así, ¿no? Que es el simple. Y la verdad, yo con el simple y con el clásico estoy bien, ¿no? Entonces creo que eso, y quitarle un poco el tema de los sabores, olores, porque recordemos que hay aromas del cuerpo naturalmente, y que llegue un aroma frutal y que se combine con otros aromas, no sé si esté muy dable, ¿no? En ese momento como para que se pueda percibir, ¿no? Siendo una persona. O sea, tú dirías que no tendría que tener como tanta textura, tanto Sí, sabor, que sea más natural o así. claro, porque inclusive en estas variaciones que tenían, había una no sé si era Durex también, que tenía púas, espuelas, tenía ondas, tenía retardante, tenía sensitivo, tenía larga duración, o sea, tenía muchas cosas que ya no pareciera ni siquiera un preservativo, no sé, pareciera algo totalmente diferente, ¿no? Un juguete para perro, para morderse, de esos que tienen relieves, pareciera. Y ahora, la siguiente pregunta es, si te dieran la oportunidad de protagonizar una campaña de Durex, ¿cuál sería el mensaje principal que te gustaría transmitir? Uy, yo creo que hace unas preguntas antes te mencioné de que yo cómo lo veía de una decisión que llevara hacia el futuro. Yo creo que eso, de cómo tú a partir de una decisión en un momento de tu vida que puedas tomar bien, desencadene en un desarrollo personal continuo bueno, ¿no? No digo que una familia a temprana edad sea malo, pero por lo menos para mí busco estar bien económicamente, posicionado en un trabajo estable, bueno, trabajando ya un poco más de tiempo, ¿no? Tener un poco más de desenvolvimiento personal, profesional, y para ese punto yo siento que sería el enfoque de un futuro, ¿no? De cómo una acción ahora puede desencadenar en un futuro bueno y próspero, ¿no? Para ti siendo una persona que utiliza preservativo, ¿no? Ya sea una responsabilidad de repente a la que no estamos mentalmente preparados, ¿no? Como lo que es un hijo, y en todo caso también lo que es una ITS o ETS, ¿no? Cómo tratarlo, porque si bien es cierto, para las personas para que se eduquen al uso de preservativo es un tanto difícil, pero imagínate ya para cuando sea una ITS o una ETS, que ya es algo completamente diferente a lo que sería información fácil, ¿no? En términos científicos, ¿no? Prevención, tratamientos y cosas demás. Ok, y la última pregunta es, si Durex desapareciera mañana del mercado, ¿qué marca usarías y cómo te sentirías? Pues creo yo que no tanto por el tema de la investigación que tenía para cuando utilizaba Durex, sino por el tema de la familiarización que tengo, porque justo como te mencionaba, Durex estaba al lado de piel y en muchas vitrinas estaba así, ¿no? Vitrinas, almanaques, puestos, ¿no? Ahí colgantes en la misma farmacia, ¿no? Que los ponen a la altura de la vista. Lo ponen Durex piel y el resto ya lo ponen a los costados, pero entonces como que van juntos, y cuando uno decide por Durex ya tiene cierta desviación de la mirada, tal vez no intencional, pero ya lo ve y lo llega a familiarizar, ¿no? Y tal vez creo que eso sería piel, por lo mismo de que ya lo familiarizo directamente con Durex. Ok, pero ¿cómo te sentirías después de eso? O sea, después de que se vaya Durex del mercado. Es que esa es la cuestión. Cuando llegué a investigar sobre Durex, yo tenía una cierta seguridad de que Durex estaba bien respecto a cálculos y a números, ¿no? De porcentuales, de diferenciación de espesor,
de protección, ¿no? De duración de un producto y cosas así. Pero ya lo otro sería como, no sé, es como comparar un que tiene algo y otra cosa que tiene un casi algo. Entonces ya no se sentiría lo mismo porque esto tiene muchas cosas y esto casi tiene las otras cosas. Entonces ya no sería lo mismo, la verdad. Sería como que cambiar otro producto totalmente diferente. Ok, bueno, entonces eso ha sido todo. Muchas gracias, Joseph, por acompañarnos en la entrevista.